y que reza sobre la tuición compartida. Porque mira, muchos hemos conversado de niños, niñas y adolescentes en el último tiempo, principalmente por el tema de los papitos corazón, de los deudores de pensiones de alimentos, en su mayoría mujeres, ¿no? Pero se ha ahondado poco en dos temas, desde mi punto de vista, vinculados obviamente a los tribunales de familia. Uno, o que ven los tribunales de familia. Uno, que es esta tuición compartida, que da derechos por igual, ¿no? A quienes son los tutores de un niño o una niña. Y segundo, de la ley de adopción, que ya vamos a tener un capítulo aparte de eso para poder ahondar precisamente en el tema de la ley de adopción, de poder modernizarla y actualizarla. Pero antes, digamos, yo quiero que profundicemos en el tema de esta ley de tuición compartida que está pensado en los niños y niñas. Nada más que en ellos, ¿no? Bueno, estamos con el abogado Francisco Francisco Gonzalo, Francisco Pacheco. Francisco Pacheco. Lo tengo acá en el streaming. Darte la bienvenida, Francisco. ¿Cómo estás? Un gusto de tenerte por acá. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Sí, me quedó la duda porque te vi ahí en el Francisco González y dije, capaz que metí las patas yo, y es Francisco Pacheco, en definitiva, de la Fundación Crianza Compartida, que tú eres el que dio cuenta claramente o escribió, o redactó este proyecto de ley que hoy día se encuentra. ¿En qué etapa parlamentaria se encuentra este proyecto, estimado Francisco? Mira, la verdad, primero te escucho un poquito con retorno, no sé si eso se puede... Lo mejoramos de inmediato. Son órdenes. Ahí estamos. A ver. Sí. Ya, ahí sí, ahí me escucho perfecto. Sí. Ya, genial. Me perturbaba un poco escucharme a mí mismo después con un leve delay. Mira, la verdad es que, para clarificar primero, no es que yo haya redactado el proyecto de ley, la verdad es que en el proyecto participaron varios profesionales, fue un proyecto bastante transversal. De hecho, a la Comisión de Familia fue presentado por diputados de diversas bancadas, desde el Partido Comunista a otros partidos incluso, que son más conservadores. Eso es lo primero que quería señalar. Y el proyecto está en que se ingresó, obviamente está en la Comisión de Familia y está esperando ser puesto en tabla para que se discuta en esta comisión, ¿cierto? Si es que se va a continuar con la idea de legislar. ¿Ya? En eso está ahora actualmente. ¿Desde cuándo esto, Francisco, más o menos está ingresado a la comisión? Mira, este proyecto ingresó, para ser exacto, el 25 de enero de este año, del año 2023. Ah, ya, entiendo, ya. Relativamente nuevo, digamos, a propósito de los tiempos de las comisiones y del Congreso, pero claro, son procesos sí. que demoran. ¿Qué versa este proyecto? ¿Cuál es el eje central de este proyecto? Algo dije yo al comienzo, pero claramente nos podrías explicar en qué consiste. De hecho, muy buen énfasis hiciste, ¿eh? ¿En qué sentido? La idea de este proyecto de ley es poner hincapié en los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿ya? Ese es el foco primordial de este proyecto de ley, porque tenemos que pensar de que nuestro país y en nuestro ordenamiento jurídico se han aprobado una serie de normativas desde ya larga data, desde 1990, con la aprobación de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que se ha tratado de hacer un compendio normativo que fortalezca los derechos de los niños y adolescentes y que se les reconozca como sujetos de derechos, porque en un comienzo incluso hasta eso era un poco conflictivo. Hoy día yo creo que no hay duda de que los niños y adolescentes en nuestro país son sujetos de derechos sí o sí, y por ende se han aprobado estas distintas normativas. La última normativa, que fue muy buena, es la Ley de Garantías de Niñez, que también en uno de sus articulados pone énfasis en esto. Desde la perspectiva del niño, es el niño el que tiene el derecho preferente a ser cuidado por sus progenitores, ¿ya? Entonces, este proyecto de ley tiene ese foco, robustecer, digamos, y dar fortaleza a esta mirada de el niño tiene derecho, sin importar qué, salvo obviamente situaciones excepcionales, a ser cuidado por ambos progenitores, sea por el papá, sea por la mamá, y no importa en estricto rigor, y desde la mirada del niño, si los padres se separan. Eso no tiene por qué afectar eventualmente, ¿cierto?, la separación de hecho de los progenitores, a que el niño o niña deje de ver eventualmente, que como mis papás se separaron, ahora tengo que ver menos a mi mamá. Eso no tiene sentido, eso es una
es un tema de los adultos que no tiene por qué afectar en estricto rigor esta mirada, esta perspectiva de infancia. Sí, sin embargo, hoy día además tenemos que quiero agregar a lo que estabas mencionando, y corrígeme también, Francisco, si es que cometo algún error, digamos, de percepción, ¿no? Pero hoy día me da la sensación que tampoco está actualizada, digamos, a ver, debiésemos actualizar con esta ley, sin duda alguna, ¿no? De tuición compartida. Hoy día, el Poder Judicial, a través de los tribunales de familia, tienen una priorización, ¿no? Natural que debiese cambiar, sin duda alguna. A propósito de los temas de equidad, de igualdad, de enfoque de género, hoy día la madre, por razón primera, es la que tiene la tuición en un comienzo. Si es que claramente el padre no la lucha, no la pelea, o no va a tribunales, o no determina, o presenta pruebas, en fin, es la madre. Lo que hoy día se requiere, obviamente, es que esto sea que un juez determine igualdad de tiempo, ya no visitas en definitiva como hoy día define a través de los tribunales de familia, sino que haya una división por partes iguales de la crianza de nuestros hijos, hijas y adolescentes, en el fondo, ¿no? Sí, mira, para clarificar ahí, es muy buena apreciación y hacer un caminito de lo que ha ocurrido este último tiempo en nuestro país en estas materias. La verdad es que se dictó una ley, que es la 20.680 en su momento, que es la conocida ley Amor de Papá. Y esa ley fue bastante positiva porque vino a instaurar gráficamente en nuestra legislación un principio de corresponsabilidad parental, ya abrió las puertas a un régimen de cuidado compartido, lo define incluso en una de las normas. Sin embargo, quedó ahí un poco el debe. ¿Por qué? Porque el régimen de cuidado compartido quedó a la mera opción de las partes. Y en una situación práctica, siendo sincero, basta con que una parte diga que no, porque no quiere, simplemente sin dar motivo de fondo, sin dar razones, y el cuidado compartido inmediatamente queda fuera de proyecto, digamos. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Con esta dictación de esta norma, en estricto rigor, la ley ya deja de asumir que el cuidado personal tras la separación lo detenta la madre. Acá también hay un cambio interesante. Y la ley ahora asume una presunción, una atribución de cuidado personal legal, digamos que se llama, y lo atribuye a con quien conviva el niño. Es decir, el cuidado personal lo va a seguir detentando el padre o la madre con quien esté conviviendo el niño. O sea, ya deja de decir inmediatamente que es la madre una vez que se separen los progenitores, la debe detentar el cuidado personal. Ahora, ¿qué ha ocurrido en los hechos? Y ese es el tema que también, ¿por qué es importante el proyecto de ley? Porque los hechos de esto quizás no ha cambiado mucho. Estadísticamente esto no ha cambiado. Lamentablemente, tras la separación, quien hace abandono quizás del hogar común generalmente es el hombre padre y en estricto rigor quien queda conviviendo con los niños es la madre. Por tanto, como está esta atribución legal, el cuidado personal lo va a seguir detentando la madre. Lo que no era la finalidad de esta ley 20.680, la conocida ley Amor de Papá. Entonces, obviamente estas cosas que el legislador no tuvo en la vista al momento de dictar esta norma, se fueron dando a la luz a medida que transcurrió el tiempo. Y ahora que ya estamos en el 2023 y esta normativa ya tiene varios años, nos damos cuenta, chuta, aquí faltó algo. Faltó que el juez pueda decretar el cuidado personal, faltó que eventualmente quizás esta separación no tiene por qué significar necesariamente que el niño inmediatamente quede quizás vedado de uno de los progenitores. Entonces, ahí esta normativa busca afinar, digamos, estos detalles que quedaron en el aire, entregar esta herramienta al juez y esta posibilidad que tras la separación el cuidado sea compartido. Entonces, ¿con esta figura se eliminaría en algún momento determinado el tema del pago de alimentos, en el fondo? Porque y también de los regímenes de visita, porque me imagino que si es que hay se comparte la crianza, se comparten los tiempos, ¿no? Y claramente la finanza. Quiere decir que de momento, y ahí me imagino que el juez tendrá que regular los tiempos en que cada uno de los padres tendrá la responsabilidad sobre su hijo inmediata, me refiero, ¿no? De convivir con él. No sé si es una semana con un padre, otra semana con el otro. Vamos a ver cómo se distribuye también en la medida que los padres vivan o no en la misma ciudad o la misma comuna. Yo creo que ahí deben haber algunos detalles. Tiene que haber detalles también en los ingresos que tiene cada papá, porque si la mamá a lo mejor
tiene, digamos, mejores ingresos, porque tiene un mejor trabajo, y el papá, a lo mejor, voy a poner un ejemplo burdo, pero un ejemplo al fin y al cabo, trabaja como feriante, obrero de la construcción, y no tiene tal vez los mismos ingresos que la mamá, que es una gerente, en fin. Todo eso lo contempla este proyecto de ley, ¿no? Mira, la verdad, de hecho, esto es una de las críticas que se le hace a este proyecto de ley de los que no quieren que se apruebe, digamos, los detractores. Y acá hay que ser bastante honesto. Mira, el proyecto de ley regula y se enfoca netamente en lo que es este régimen de cuidado compartido, la posibilidad de que sea el régimen por defecto y entrega la facultad al juez. Pero, y aquí viene lo importante, no es que cuando hay un régimen de cuidado compartido necesariamente no va a haber obligación de alimentos, ya, porque las otras normas del Código Civil se mantienen incólumes, o sea, no se tocan esas normas. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a seguir aplicando la regla general de que ambos progenitores deben, si no hay obviamente un régimen de sociedad conyugal, van a tener que contribuir igualmente, ¿cierto?, a los gastos de establecimiento, de educación de los hijos, en proporción a sus facultades económicas. Entonces, si hay un régimen de cuidado compartido, ambos progenitores igual van a tener que seguir proveyendo. Y es evidente que si uno de los progenitores, sea hombre o mujer, ya sea papá o mamá, gana más, tiene una mejor situación económica que el resto, va a tener que equiparar esta situación y seguir otorgando estos alimentos, ¿ya? Francisco, eso se va a mantener. Cuéntame. Sí, y otra pregunta, porque esto podría resolverse, hoy día se resuelven los temas de familia primero en una mediación, ¿no? Y después claramente son acreditadas a través del tribunal con una sentencia. Por lo tanto, esta tuición compartida podría finalmente definirse, determinarse en una mediación y luego ser claramente sentenciada por el tribunal de familia, en el fondo, ¿no? Podría resolverse esto, ¿no? Y ahí podría, Claro. en el fondo, resolverse que si va a estar una semana con el papá, la otra semana con la mamá o viceversa, claramente los gastos de colegio tienen que ser compartidos, los gastos de alimentos van a corresponder a cada uno cuando los tenga, esté el niño o niña en casa de papá o en casa de mamá, en el fondo. Esto se podrá determinar en una mediación, en el fondo, ¿no? Sí, claro, obviamente. Ya, hoy día la verdad es que, en mi opinión personal, yo creo que el régimen de cuidado compartido podría ser perfectamente posible determinarlo en un proceso de mediación y que después el tribunal lo aprobara. Ahora hay distintos criterios a lo largo de Chile, hay jueces que sí lo aprueban, hay jueces que no, ya, que estiman de que no se puede mediación solamente por escritura pública o ante un oficial de registro civil, ¿ya? Pero ahora la idea con esta normativa es que esto también quede zanjado en un proceso de mediación. En definitiva, si las partes lo acuerdan, debiesen obviamente poder pactar este régimen de fianza compartida y el juez simplemente aprobar este proceso de mediación, ya velando por el interés superior del niño ni adolescente. Sí, a mí me da la sensación, Francisco, que no solamente, bueno, sabemos que claramente el interés superior, mayor, acá es el niño, niña, adolescente, sin duda alguna, ¿no? Pero me da la sensación que esto vendría incluso a poder solucionar otros temas más, como la importante cantidad de deudores que existen hoy día a propósito de los temas de alimentos, podrían disminuir incluso si es que se hace valer esta... Porque acá, más allá, digamos, de lo que nosotros estamos hoy día conversando, hoy día sabemos que hay una realidad latente, que es cultural, ¿no? Que finalmente la separación de los padres y la negación muchas veces a que los niños vean a uno o a otro, y eso origina claramente rupturas irreconciliables que terminan obviamente porque uno desaparezca del mapa por no haber sabido resolver la situación en un comienzo, y el único afectado o afectada es el niño o niña. Esto podría venir incluso a solucionar ese tema. Sí. Mira, la verdad es que nosotros tenemos todos los profesionales que han estado trabajando en este proyecto, ¿cierto? En la fundación propiamente tal, tiene una visión bastante clara, y así también lo han dicho algunos expertos. La fundación maneja muy bien esta información desde el punto de vista psicológico, los beneficios que tiene este régimen para los niños y adolescentes, ¿ya? Y también los beneficios que tienen entre adultos, porque hay estudios que demuestran efectivamente que cuando se obtiene este régimen y se decreta este régimen, tienden a disminuir los conflictos entre los padres, ¿ya? Y esto, claro, este proyecto nosotros creemos que va a beneficiar en muchos sentidos, ¿ya? Tenemos claro de que el Estado tiene que obviamente darle duro, que hay una responsabilidad económica, que todas estas normativas van a apuntar a eso, pero también hay una responsabilidad que es súper importante,
en la vida de los niños y adolescentes de nuestro país, que es la responsabilidad afectiva que los progenitores estén emocionalmente disponibles para sus respectivos hijos. Y este proyecto de ley viene a apuntar a eso, y además, porque en un comienzo le dije en esta entrevista que en este proyecto de ley hubo un trabajo interdisciplinario de varios profesionales. Hubieron profesionales expertos en perspectiva de género, porque efectivamente este proyecto de ley viene también a ayudar a algo, ¿ya? Estadísticamente hay estadísticas, uno los puede buscar en el Ministerio, ¿cierto?, de Desarrollo Social, ¿cierto?, estadísticas que demuestran que los hogares monoparentales, ¿cierto?, han ido aumentando y que son liderados por mujeres. ¿Ya? Pero eso trae una serie de perjuicios o cargas negativas también a la mujer. Más trabajo, ¿cierto?, más sobrecarga, porque tiene que llevar el hogar, tiene que trabajar. Entonces, este proyecto de ley igual apunta a eso, a alivianar una carga que no tiene por qué ser necesariamente y exclusivamente de la mujer. ¿Ya? Este proyecto de ley exactamente viene a eso. También una de las cosas que busca mejorar. Sí, sin duda, y de hecho hay otros temas asociados que son el tema del apego y cómo el apego se desapega a propósito de los temas de distancia permanente en el tiempo, las relaciones, aun cuando sean de padre a hijos o de padre a hija, van enfriándose de modo de claramente después, obviamente, sucumbir, digamos, en estos temas. Tenemos un llamado telefónico, una pregunta. Aló, buenos días. Hola, buenos días, Marcelo. Sí. Mi nombre es Juan Luis. Hoy voy a tratar de ser lo más resumido posible en la pregunta. Es un poco complejo. Mira, la mamá de mi hija falleció a sus 43 años. Yo siempre fui un papá presente dentro de la vida de la niña. Hubieron muchos problemas. Tú sabes que a veces los niños son usados como armas para dañar al padre que abandonó supuestamente el hogar y sin la idea de abandonar, sino que era emprender rumbos diferentes porque no resultaba. Entonces, mi consulta, el tío en este caso, al fallecer la mamá, fue a tribunales a decir que yo jamás había ayudado a mi hija, que él había sido el que había dado todos los recursos a mi hija. Lo que sí, yo tengo depósitos, tengo un montón de evidencias que nunca abandoné a mi hija. Él tuvo la osadía de ir a tribunales a decir que yo desde los 8 meses abandoné a mi hija, y los tribunales, como no había demanda, como no había un arreglo antes, no había ningún... entonces supusieron que esto era realidad lo que estaba diciendo. Ahora yo, ¿cómo lo puedo hacer? Porque ellos me quitaron totalmente a mi hija. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo para revertir esto? Y lo dejo como consulta y muchas gracias, Marcelo. Dale, te mando un abrazo. Francisco, ¿me puedes esperar unos minutitos? Porque tengo que ir a una pausa comercial y a ver si es que le puede responder ahí a Juan Luis. Sí, ¿Nuestro doctor? no hay problema. Te lo agradezco. Bien, vamos a una pausa, es breve, nomás regresamos de inmediato, no se vaya. La mañana por